Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video comenzamos con lo que corresponde, la temática que corresponde al capítulo 4 de las notas de cálculo 1A de este año, vinculadas con funciones exponencial y logarítmica. Vamos a comenzar con un ejemplo que de alguna manera intenta motivar, porque estudiamos este tipo de funciones como tratamos de hacerlo en todos los casos. Se trata de un problema básico, pero muy importante de la matemática financiera, el problema del interés compuesto. Lo que tenemos es un capital inicial, que lo vamos a poner a generar intereses. Suponemos que a partir de este capital inicial se capitaliza anualmente a partir de una tasa anual fija que denominamos R. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en cada periodo, en este caso va a ser a través de cada año, podrían ser otros periodos como semestres o meses, vamos a suponer aquí que los periodos son anuales, el interés se va a calcular sobre el capital más los intereses previos. O sea, si el saldo inicial, de ahí viene un poco esta notación, S de saldo y 0 porque es el saldo en el instante inicial, es C, al cabo de un año el interés que va a generar este capital C es una proporción de ese capital dado por la tasa R. Concretamente, el interés que va a generar es R por C. Es ese porcentaje del capital inicial. Bueno, entonces, ¿qué pasa al finalizar el primer año? ¿Cuál va a ser el saldo al finalizar el primer año que denominamos S sub 1? Es el capital inicial que teníamos más los intereses que generó ese capital, o sea, esto. El saldo al finalizar el primer año va a ser C más R por C. Bueno, aquí se puede sacar C de factor común y queda C por 1 más R. Bueno, si no retiramos el dinero y lo dejamos un año más, ¿cuál va a ser el saldo al cabo del segundo año? En realidad, el razonamiento es exactamente el mismo. Lo único que ahora podemos pensar como que, bueno, el nuevo capital inicial fue S sub 1, y el saldo al finalizar el segundo año va a ser S sub 1, más los intereses que generó el capital S sub 1. Así que el saldo al cabo del segundo año es S sub 1 más R por S sub 1. Se puede sacar S sub 1 de factor común, y vemos que acá hay una relación de recurrencia. En todos los casos, el saldo al finalizar un año es 1 más R por el anterior. El saldo al finalizar el segundo año es 1 más R por el saldo anterior. También, si en lugar de C sub 1 sustituimos cuánto valía ese sub 1, que es C por 1 más R, termina quedando C por 1 más R por 1 más R. O sea, C por 1 más R al cuadrado, que nos da una fórmula explícita, entonces, para calcular el capital que tendríamos al cabo del segundo año. Bueno, de forma análoga se sigue con los demás años, y podemos imaginar claramente cómo va a ser la fórmula para el saldo al cabo del enésimo año. Al finalizar el enésimo año, el saldo va a ser S sub n, va a ser C por 1 más R a la n. Así que vuelvo a copiar la fórmula ahí, ¿no? Si consideramos que C es un dato y que R es un dato, entonces a medida que van variando los años, vamos obteniendo los saldos correspondientes. Por ejemplo, imaginemos que el capital inicial es de 100.000 pesos y que la tasa anual es del 8%. Eso quiere decir que R es 0,08. Entonces el saldo al finalizar el primer año, la n vale 1, va a ser 100.000 por 1 más 0,08 es 1,08 elevado a la 1, así que eso termina dando 108.000 pesos. Y así podríamos calcular el saldo al cabo de cualquier año, aplicando esa fórmula directamente. El saldo al cabo del segundo año, hay que tomar n igual 2, va a quedar 100.000 por 1,08 al cuadrado, y acá sí nos vemos en la necesidad de utilizar calculadora, con lo cual se obtiene ese valor. Y bueno, no los voy a aburrir con esto, es aplicar la fórmula y utilizar calculadora, el saldo al cabo de 10 años, al cabo de 20 años, al cabo de 40 años. Bueno, la expresión que apareció acá en este problema básico pero relevante de la matemática financiera, del saldo obtenido con un capital que se pone interés compuesto, el saldo al cabo de n años, es una expresión en donde estamos considerando que hay una potencia en donde la base está fija.
y el exponente es variable. Bueno, entonces justamente este tipo de expresiones que uno le llama expresión de tipo exponencial o función exponencial. Si bien en el ejemplo concreto, para que esto tenga sentido, n toma valores naturales, n puede ser 0, 1, 2, 3, etc. Las funciones exponenciales las podemos estudiar con el exponente variando en todos los reales. Bueno, entonces, ¿qué es una función exponencial de base b? Tomamos como base un número b positivo y diferente de 1. La función exponencial de base b es la función de los reales en los reales, dada por f de x igual b a la x. La base está fija, es el número b, y el exponente es la variable. ¿Por qué tomamos una base diferente de 1? Bueno, porque si b fuera 1, 1 elevado a cualquier exponente da 1, y esta función quedaría una función constante igual a 1, que bueno, no se considera función exponencial porque es una función lineal constante. ¿Por qué la base positiva? Y porque si nosotros queremos que el exponente x pueda ser cualquier real, hay un problema de existencia acá. Imagínense que x fuese un medio. B elevado a un medio es raíz cuadrada de b. Entonces eso, para que eso exista, b tiene que ser mayor o igual que 0. Es una forma de asegurarnos de que esto está definido, que esto existe para cualquier x real, es suponer que la base sea positiva. Independientemente de b, hay algunos valores bastante notables de esto que podemos tomar como primera observación. ¿Qué pasa cuando la x vale 0? B elevado a la 0 da 1. Así que, independientemente de b, estas funciones en 0 valen 1. La gráfica va a pasar por el punto de coordenadas 0, 1. ¿Qué pasa cuando la x vale 1? B elevado a la 1 da b. O sea que estas funciones en 1 valen b, el valor de la base. Todas las gráficas de estas funciones exponenciales van a pasar por el punto de coordenadas 1b. Otra observación importante es que esto siempre da positivo. No importa cuánto valga el exponente. Al ser la base positiva, esto siempre da positivo. Imagínense que no importa que x sea negativo, por ejemplo. ¿Qué quiere decir b a la menos 2? B a la menos 2 quiere decir el inverso de b cuadrado. Como b es positivo, esto da positivo. Así que es una cuestión muy importante a tener en cuenta. Y bueno, lo del recorrido, ahora después lo vamos a comentar, esto no solo siempre da positivo, sino que el recorrido es exactamente el conjunto de todos los números reales positivos. Ahora bien, acá hay una diferencia importante con respecto al crecimiento o decrecimiento de una función exponencial. Y tiene que ver con el hecho de que es muy diferente que la base sea, siendo positiva, mayor que 1 o menor que 1. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con una propiedad de monotonía de la potencia. Por ejemplo, imaginemos base 2. Ahí cuanto más grande el exponente, más grande el resultado de la potencia. Por ejemplo, 2 al cubo más grande que 2 al cuadrado. Sin embargo, si la base fuese un medio, no pasa eso. Un medio al cubo es más chico que un medio al cuadrado. Porque un medio al cubo da un octavo y un medio al cuadrado da un cuarto. O sea, cuando la base es menor que 1, positiva y menor que 1, cuanto más grande el exponente, menor el resultado de la potencia. Bueno, por ejemplo, acá tenemos graficado con calculadora la gráfica de una exponencial de base 2, f de x igual 2 a la x. Como ven, queda estrictamente creciente. Cuando la x vale 0 vale 1, cuando la x vale 1 vale 2, cuando la x vale 2 vale 4, y así definitivamente, ¿no? Entre muchas de las aplicaciones de la función exponencial hay muchos modelos que siguen un comportamiento de tipo exponencial. Ahora que estamos en plena crisis de pandemia provocada por el COVID-19, se ha hablado que hay muchos modelos que al menos durante cierto intervalo de tiempo se ha comprobado que el número de infectados es de tipo, en función del tiempo, es de tipo exponencial, tiene un crecimiento exponencial, incluso en algunos modelos que consideran una fórmula de la forma 3 elevado a la x, pero bueno, eso por ahora lo vamos a dejar como aplicación, esperando que esos modelos se confirmen más. Fíjense cómo cambia la gráfica si en lugar de base 2 tenemos base 1 medio. Queda al revés. Queda una función estrictamente decreciente. Así que funciones exponenciales con base mayor que 1 van a tener una gráfica de este tipo, funciones exponenciales con base positiva menor que 1, una gráfica de este tipo.
lo tanto, la diferencia es la siguiente, ¿no? Cuando la base sea mayor que 1, la función exponencial es estrictamente creciente en todos los reales. Cuando la base es positiva menor que 1, la función exponencial es estrictamente decreciente en todos los reales. Si ustedes se fijan en la calculadora, las calculadoras traen como dos funciones exponenciales. Una función exponencial en base 10 y una función exponencial en base e. ¿Qué es este numerito e? Bueno, es un número muy importante en la matemática. Es un número irracional, o sea, tiene infinitas cifras después de la coma, no periódicas. Algunas de las primeras cifras son estas. Algo parecido a lo que le pasa al número pi, ¿no? Que es un número también con nombre propio, pero es un número irracional. Vamos a ir viendo diversos aspectos de dónde aparece este número. Lo del número E es en homenaje a Leonhard Euler, uno de los matemáticos más importantes de todos los tiempos, en cuyos diversos aportes al desarrollo de la matemática apareció en varias ocasiones esta constante universal, este número que, bueno, con posterioridad, en homenaje a Euler, se le llamó número E. Ahí lo tenemos a Euler produciendo matemáticas sin parar durante todo el día. Entonces, la función exponencial en base E, simplemente tomar base E. Estamos en el caso de base mayor que 1. Ahí está la gráfica hecha con computadora, que es obviamente muy parecida a la de 2 elevado a la x. Y bueno, vuelvo a repetir ahora las propiedades de una función exponencial con base mayor que 1, ahora para base E. E a la 0 es 1, E a la 1 es E a la x da mayor que 0 siempre. Esta función es estrictamente creciente. Acá están mencionados un par de límites, que no se preocupen los que no lo hayan visto, porque es un tema que justamente vamos a tratar en el capítulo 5. Se puede visualizar así: cuando la x tiende a más infinito, cuando la x toma valores muy muy grandes, la exponencial tiende a más infinito, y cuando la x tiende a menos infinito, la exponencial tiende a 0. También esta función va a ser continua, o sea que, bueno, no solo siempre da positiva, sino que el recorrido van a ser todos los reales positivos, o sea, cualquier número positivo va a tener preimagen, que es lo que está resumido aquí. Y finalmente, algunas propiedades operatorias, que en general son propiedades operatorias de la potencia, acá las estamos recordando en base E nada más. Producto de potencias de igual base, se deja la misma base y se suman los exponentes. Cociente de potencias de igual base, se deja la misma base y se restan los exponentes. E elevado a la menos z es 1 sobre E a la z. Y potencia de potencia. E a la A, todo elevado a la B, se deja la misma base y se multiplican los exponentes. Como les decía, esto está escrito en base E, pero vale para cualquier base. Una última observación en términos de este repaso de propiedades generales de las funciones de tipo exponencial. También nos van a aparecer funciones e a la k por x. Es una mínima variante de la función e a la x, donde k es constante, ¿sí? Por ejemplo, e a la 2x, e a la 4x. Entonces, si recordamos la propiedad de potencia, esto se puede expresar como e a la k todo elevado a la x, ¿verdad? Porque potencia de potencia se multiplican los exponentes. Entonces puede considerarse como una exponencial pura de base e a la k. Tendríamos que ver si e a la k da mayor que 1 o menor que 1. Déjenme recordarlo porque no lo habíamos observado aquí. ¿Cuándo la exponencial da más grande que 1? Cuando la de x es positiva. Cuando la de x es positiva, la exponencial da mayor que 1. Cuando la de x es negativa, la exponencial da menor que 1. Eso no solo vale para base E, sino para cualquier base mayor que 1. Entonces, cuando k sea positivo, e a la k da mayor que 1, y en donde, por lo tanto, en este caso, esta va a ser una función exponencial de base mayor que 1. Va a ser una función exponencial creciente. Si k es negativo, queda al revés. Si k es negativo, e a la k es menor que 1, de donde este tipo de función
es un exponencial de base menor que 1. Por lo tanto, el comportamiento de las funciones e a la k por x es esto. Cuando k es mayor que 0, tiene una gráfica de tipo exponencial con base mayor que 1. Cuando k sea negativo, van a ser este tipo de gráfica, una función estrictamente decreciente. Bueno, entonces por aquí terminamos con este primer video. En el próximo vamos a ver el concepto de logaritmo y función logarítmica. Y en el siguiente, ver varias aplicaciones importantes de estas dos funciones, ¿sí? Así que nos vemos en el segundo video sobre exponencial y logarítmica.